Bueno, familia, la semana pasada estuvimos estudiando, ¿cierto?, la carta de Juan, en donde prácticamente no pasamos del versículo 8 y el 10, ¿cierto? Y quedamos en el 10, en donde pues estuvimos hablando sobre los conceptos de qué era el aborrecer y qué era el amar. Sin embargo, hemos dicho que hoy iba a darle una pequeña estructura, un poco mejor al versículo de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en este caso este versículo nos muestra y nos dice realmente qué es lo que quiere transmitir Hashem hacia nosotros y qué es lo que realmente, como lo vimos en Mashiach, que lo vamos a leer ahorita en la parábola del buen samaritano, qué fue lo que realmente nos quiso dar a entender el Señor, especialmente el fariseo, a través del fariseo, el mensaje que nos quiso dar para poder avanzar con ello. ¿Listo? Entonces, para no vamos a hacer resumen, yo creo que cada quien ya hemos hablado del tema y todo, entonces para que nos rinda el tiempo, vamos al versículo 10, ¿cierto? Versículo 10 del primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. ¿Listo? Bueno, dice así. Listo. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay qué, no hay tropiezo. Ya vimos que el tropiezo hace referencia pues a lo que es el tema de ser un engaño, ¿no? Literalmente una trampa, tener una trampa que al final del día esa trampa no solamente va a ser para el hermano, pues para el hermano sí, porque el que es el de la familia de Dios, y eso lo vamos a ver hoy, el tema de familia de Dios, sino que va a ser también para el mismo que está ejerciendo la trampa o el que piensa que está en la luz, pero está en las tinieblas, ¿vale? De esta manera. Entonces, a raíz de esto, vemos cómo el Señor va a darnos una luz a través de la parábola del buen samaritano, que conocemos, una parábola muy famosa, la parábola del samaritano, y ya sabemos que una parábola es una comparación. La parábola tiene un punto único de comparación, de hecho es un concepto meramente matemático o geométrico, listo, que trabajaban los griegos. Entonces las parábolas eran literalmente como una intersección que se hacía dentro de un objeto 3D, listo, para poder dimensionar de algo tridimensional a una forma bidimensional, mucho más sencilla, mucho más específica, pero con un único punto de comparación. Listo, las parábolas no son un enigma, las parábolas no son un acertijo, las parábolas no son nada de estas cosas como lo han venido enseñando, sino que es un mensaje que se da a partir de unos ejemplos, ¿no? Ahora, claro está, que para dar parábolas hay que ser un crack, un genio. Y como les explicaba, creo que les decía a usted la otra vez, hay un libro del doctor teólogo Joaquín Jeremías, que él decía, tiene un libro que llama Las parábolas de Jesús. Y las parábolas de Jesús consta en que él decía que las parábolas de Jesús no las habían ni 100 años antes de él, ni 100 años después de él hasta el momento, ¿vale? Porque para sacar una parábola tienes que ser un genio. Entonces, si queremos probar la existencia de Jesús, de hecho, las parábolas son un claro ejemplo. Esas parábolas no las inventaba nadie en esa época, no existían. Las sacaba Mashiach en ese momento, ¿vale? Y de hecho, los proverbios, el libro de proverbios que traducen como proverbios, son parábolas, porque es la palabra mashal, la palabra mashal en hebreo, ¿cierto? Que significa que la traducen como proverbios, pero realmente es una parábola, una comparación. Entonces, vamos a ir a Lucas 10, versículo 25 y vamos a leer hasta el 37, pero leamos de primer lugar hasta el 29. ¿Listo? Bueno, dice así. He aquí un intérprete de la Torá se levantó y dijo, o sea, un fariseo, que eran los intérpretes de la Torá. ¿Para qué? Para probar a maestra Mashiach. Le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cierto? Preguntas como muy capciosas. Él le dijo, Mashiach, pues conociendo la mente de ellos, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cierto? Inmediatamente Mashiach, él va haciendo que a través de las preguntas tú mismo te des la respuesta. Y eso es lo que hace Mashiach, eso es lo bonito de él. Le dijo, ¿cómo lees? Mira, esto es importantísimo cuando le pregunta, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo estás leyendo tú la Torá? Y ahorita vamos a ver por qué le pregunta eso. ¿Listo? Entonces dice, aquel, el fariseo respondiendo dijo, ¿amarás a quién? Al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Ahí dice y, con toda tu alma, y, pero ya vimos que esa partícula ahí se puede traducir como es decir. Entonces, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, es decir,
con toda tu alma, o sea, ya sabemos que nefesh es todo lo que hay dentro de nosotros, todo nuestro cuerpo, tenemos que orar para él, es decir, con todas nuestras fuerzas, es decir, con toda nuestra mente, toda nuestra capacidad, con todo lo que hay en nuestro, con todos nuestros ingresos, con todo lo que el Señor nos da. ¿Listo? Y a otro semejante como tú, dice. Y le dijo que Mashiach, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, mira, el fariseo, queriéndose justificar, porque siempre buscamos justificarnos, ¿cierto? Nosotros nos cuesta como ser humano aceptar los errores y aceptar que nos equivocamos o aceptar que otros se pueden equivocar también y que les puede pasar cosas, etcétera, y que se sale de sus manos o que somos humanos, pueden pasar porque nadie está haciendo todas las cosas. Y dice, pero él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Listo? Resulta que la respuesta que le dio Mashiach al fariseo tuvo dos reacciones dentro de mi concepto, ¿no? Eso es algo que yo analizo. ¿Por qué? Porque una cosa le está mostrando, o sea, a través de la respuesta que da Mashiach, está mostrando lo que había en el corazón del fariseo, ¿cierto? Y lo está llevando a un cuestionamiento para darle una respuesta, para que el mismo fariseo, a través de ese cuestionamiento, se dé una respuesta. Y aquí donde nuestro maestro por excelencia, ¿cierto? Hashem Yehoshua, experto, genio en las parábolas, le dijo de esta manera, ¿no? Yo decía ahorita, él es Baal Mashlim, que sería el señor de las parábolas, o sea, de las comparaciones, es decir, el experto, porque Baal, que lo han traducido como, cuando leen Baal, que es señor, lo traducen como, ay, el dios Baal. No, Baal significa experto, dueño, ¿cierto? Y en cuanto al tema también de ser el marido, ¿vale? Con una mujer, el Baal, ¿listo? El dueño de algo. Y es aquí donde vamos a tomar como base. Entonces yo le digo Baal Mashlim, en hebreo, que significa el dueño, el experto de las parábolas, por lo que les acabo de decir. Y es aquí donde vamos a tomar como base una parte del estudio del profesor Eric, como les dije, porque esto que les voy a explicar ahorita no es mío, sería el colmo si me quedo con los créditos de alguien. Respecto a ese versículo, conocido por muchos, pero aplicado correctamente por pocos, ¿cierto? Porque se ha malinterpretado. E infortunadamente las traducciones no ayudan para ello. ¿Listo? Y no solo la traducción, sino que también nos vamos a encontrar un error masorético. Es lo más tremendo. Un error masorético, en este caso, porque el error masorético, ya le explico por qué, literalmente muestra cómo ellos entendían el mandamiento. Y para eso lo vamos a ver a Levítico 19, 18. ¿Listo? Levítico 19, 18. Dice así. Vamos a la fuente. Dice Loticon, Velotictor, bueno, listo ahí. Dice, no tomarás venganza y no guardarás, ¿cierto? Como Titor hace Natar, pues, que en este caso es referencia como abrigar rencor o algo, ¿cierto? Hacia tu prójimo, no acumular algo hacia tu prójimo, ¿cierto? Hacia los hijos de tu pueblo, dice allí, Ameja, ¿vale? De tu pueblo. Mira que está hablando de los hermanos, está hablando de la familia como tal. Y tampoco quiere decir, en toda la familia, en todos los del mundo sí los ahorras. No, 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 ya vimos que no, ¿no? Incluso a los enemigos hay que hacerlo. Y dice, Behaftá, así está, ¿no? Le reajá kamoja ani Hashem. Dice, y amarás, ¿cómo está traducido? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Hashem. Cuando dice yo Hashem es una sentencia, ya es algo que él dice y es inamovible. Punto. ¿Listo? Entonces, ahí está diciendo, amará a tu prójimo como a ti mismo, yo Hashem. Cuando se lee el texto en hebreo, desde su origen, desde su originalidad, hablemoslo así, pues, y a la vista de la gramática, no se entiende, nos damos cuenta que no se entiende ni se debe traducir de esta manera, porque literalmente no dice el texto que te ames a ti mismo. Es que ahí no dice, por más de que lo quieran traducir así, ni siquiera, o sea, eso es una traducción forzosa, de hecho, porque no está diciendo que te ames a ti mismo, porque ya sabemos que el amor propio no es de Dios. Una cosa es respetarse, una cosa es valorarse, darse un lugar, pero ¿qué dice la tuya, Paula?
¿Puedes leerla, porfa? Paula. Bueno, la escribes, no pasa nada, ¿listo? Bueno, listo, sigamos. Entonces, Ya, no, es que se me perdía el micrófono. tranquila, no te Pues, preocupes. la mía dice, ama a tu prójimo que es como tú mismo. Bueno, esta traducción está mucho mejor. Está dando un acercamiento a lo que realmente debe ser traducido el texto, como debe ser. ¿Qué versión es esa? Esta versión creo que es católica. Católica. Sí, Bueno, pero mira que a otro como tú. Mira que sí, está traduciendo, pero está dando el enfoque que tiene que dar. Y es bastante interesante todo esto. ¿Listo? Dios habla hoy, dice que es aquí. Vamos a ver qué dice la textual. La textual dice así. Ya de mi papá acá. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, nada. Entonces, en este caso, vamos viendo que, bueno, la traducción que está dando Paula aquí, pues que tiene su Biblia es buena, ¿cierto? Y cuando dice, amarás a Hashem tu Elohim, ¿cierto? Está diciendo aquí lo siguiente. Yo aquí lo había escrito, ¿cierto? En hebreo, ¿vale? Lo tengo aquí en hebreo, ¿cierto? Lo había escrito una vez. Beahapta, este lo dejamos aquí porque es que aquí está el problema de traducción, ¿listo? Aquí está el problema de traducción y acá dice camoja. Entonces dice así, Beahapta, amarás como tú, ¿cierto? Que sería así. ¿Qué pasa? Cuando escuchamos o cuando leemos, hemos escuchado el Shema, creo que dice el Shema o es el versículo, no me acuerdo dónde está, que dice, amarás a tu Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo lo que leímos ahorita, ¿cierto? Que es el mandamiento, el gran mandamiento, el mandamiento principal, ¿listo? Resulta que ese mandamiento principal, cuando dice amarás a tu Dios, Behavta et Hashem Eloheija, voy a escribirlo acá, B, ¿cierto? Ahaf. Voy a transliterar. ¿Listo? Behavta et, esta partícula, Hashem, Eloheika, tu Dios. Resulta que esta partícula convierte a Hashem como un objeto directo, que hay que amarlo a él directamente, ¿vale? Pero resulta que aquí no aparece en el mandamiento de Levítico y no aparece esta partícula, et, sino que aparece le, la reis, la ain y la hasofit, ¿cierto? En este caso. Yo sé que es gramática y, bueno, les pido traten un poquito, pero lo que quiero interpretarles es que aquí no está la partícula et, que me hace un objeto directo como ama a Dios o amarás a tu prójimo, ¿cierto? Porque si fuera amarás a tu prójimo, beahaftar et reaja, punto. Diría así, en vez de el le, que es esta preposición que está aquí, aparecería et, pero no está et, está la lamet, ¿cierto? La partícula o la preposición le. Entonces, aquí tenemos amarás a, ¿cierto? En este caso. Resulta que esta partícula, que aparece aquí como partícula le, ¿cierto? Esta que está aquí, esa partícula le, resulta que esa partícula es un complemento indirecto. ¿Cómo así? Que tiene valores preposicionales como de, por o según. Es decir, que indirectamente me está implicando a mí, al que está citando el mandamiento. En este caso yo. O sea, este le hace implícito a nosotros automáticamente, porque no está usando esta partícula et que es de objeto directo, sino que es indirecto. Ya le puedo explicar cómo queda. Y resulta que aquí está hablando camoja, a otro como tú, ¿cierto? A otro como tú, como tú. Entonces la pregunta es, ¿cómo deben leerse estas tres letras que están aquí? La reish, la ain, la hafsofit, ¿cierto? Que la traducen, que de hecho cuando uno las ve masorética, digamos en el texto hebreo, dice reajá, le reajá, y por eso traducen a tu prójimo, ¿listo?
Pero resulta que esas letras, gracias a Mashiach, en la parábola del buen samaritano, nos da a entender que el versículo no se lee de esa manera. No se lee Beajaftá le reaja camoja. No se lee así. Porque gramaticalmente ni siquiera hace ningún sentido. Partiendo desde el inicio de la oración, de hecho. Entonces, sabiendo que la partícula le es un complemento indirecto circunstancial y no directo como el et, que implica inmediatamente yo amarás esta botella, ¿cierto? No está siendo directo, sino que es indirecto de circunstancia, es decir, que me está hablando a mí mismo, ¿vale? Está hablando el mensaje. La pregunta es, bueno, Steven, ¿y cómo debería leerse esto? ¿Cómo debería entenderse? Entonces, como les digo, Mashiach, con base a la parábola del buen samaritano, en este caso, y gracias a personas que estudian y son expertos en la lengua hebrea, ¿vale? Resulta que no debe leerse estas tres letras reaja, sino roaja. Le reaja, sino roaja. Roaja, creo que así es. Ah, ya, espérate, aquí, perdón. Creo que es así. Roaja, algo así. Sí, creo que trae el métrico aquí, si no estoy mal. Roaja, que sería así. Roaja. ¿Listo? No es reaja, sino roaja. Ah, y esto cambia automáticamente, porque está diciendo, amarás tú por ser amigo a otro como tú. ¿Cómo así por ser amigo? Resulta que la palabra rea, ¿cierto? Ah, perdón. Rea, ¿cierto? En hebreo, que traducen como prójimo, no existía en esa época. En ese tiempo existía el prójimo. Existía el amigo. Un amigo. ¿Vale? Era amigo, no prójimo. Por eso dicen que el prójimo es el próximo. No, el mensaje, el mandamiento no está hablando del prójimo, el que está al lado tuyo. ¿Vale? Ya vamos a ver por qué. No existía ese vocablo prójimo y sino amigo. Entonces está diciendo, realmente, mire cómo una sola vocal, masorética, un problema masorético, cambia el sentido de todo el mensaje del mandamiento. Y el masoreta puso una E en vez de una O. Entonces por eso le reaja y no le roaja. ¿Vale? Una sola vocal cambia el esquema. Cambia todo un mandamiento. Y eso es lo que le decía, que eso demuestra cómo ellos seguían leyendo el mandamiento, cómo lo seguían aplicando y cómo lo interpretaban. Y hay que recordar que anteriormente, en la época del primer siglo, todavía no existían los puntos vocálicos, que son estos puntos que están aquí, los nekudot, que se llaman en hebreo, sino que eran consonantes solamente. Y habían consonantes que tomaban el lugar de vocales. Por eso Mashiach le pregunta al fariseo que quería justificarse. ¿Qué es justificarse? No sentirse culpable. Le pregunta, ¿cómo lees? Y le pregunta el masoreta. Los masoretas fueron este grupo de judíos hacia el norte de Israel, creo que era la región de Tiberias, que se encargaron de, hacia el siglo VII después de Mashiach, para conservar la lectura de la Torá, realizar un sistema de puntuación vocálico para que pudiera ser mucho más fácil de leer a futuro. Ellos son los masoretas. Masoretas son los que agregaron este tipo de puntuación. ¿Listo? Entonces, partiendo de todo esto, la pregunta que le hace Mashiach es ¿cómo lees? Y le está preguntando entonces, dándole el mensaje de la parábola, ¿quién era el prójimo del que estaba en la condición precaria? ¿Vale? Ya vamos a leer ese pedazo. ¿Vale? Ya lo vamos a leer. Porque es que el versículo no dice, ámate a ti mismo, sino que la frase quedaría, les voy a decir cómo quedaría la frase para que la anote. Amarás tú por ser amigo a otro semejante a ti, o a otro como tú. ¿Vale? Y en este caso, ser amigo de quién? De Dios. Ya les voy a decir por qué. Y ser amigo del otro que es parecido a ti. La amistad incondicional.
Eso es el amor. La aplicación de las ayudas o de la piedad de forma desinteresada. ¿Mm? Independientemente si es tu enemigo, y ya vamos a ver por qué si es tu enemigo, si es lo que sea. Tú tienes que prestar a servir de forma desinteresada, ¿vale? Entonces, amarás tú por ser amigo a otro semejante, por ser amigo de Dios y amigo del otro. Ya voy a decir por qué de Dios. Por eso, amar es ejercer el bien. Amar es el acto de solidaridad hacia los demás, procurar siempre el bienestar de la vida hacia los otros, incluso hacia tu amigo, hacia tu enemigo, perdón. Amar a Dios es ser amigo de Él, porque al ser amigos conocemos sus secretos, ya les voy a mostrar. ¿Qué dice Juan 15:15? Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Abba mío, se las he dado a conocer. Steve, pero la palabra dice que no somos siervos. Claro, sí, seguimos siendo siervos, pero es como un ejemplo. Es como que tú fueras el dueño de una propiedad, te dieran mucho dinero, y al siervo que te servía solamente en los quehaceres que lo colocaste del principio, ya después lo coloca en un nivel mejor. Por eso dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y lo coloca en un nivel más alto. Sigue siendo tu siervo, porque te está prestando un servicio, pero ya le das un nivel de confianza mucho más alto, donde ya le confías más cosas. Entonces ya no pasa solamente a ser al siervo, solamente sino siervo amigo, porque está aportando. En este caso nosotros somos siervos de justicia, siervos del amor, siervos de la reconciliación, que eso lo veremos la otra semana, no alcanzaremos hoy, porque eso es lo que nos está formando. Estamos siendo portadores de las propiedades, de las capacidades que tiene, estamos teniendo como un derecho sobre la herencia, sobre la cual hemos sido puestos para administrar, sobre el ministerio. Somos administradores de su piedad aquí en la tierra, realmente. Entonces seguimos siendo siervos y amigos. ¿Listo? Terminemos de leer la segunda parte de la parábola. Lucas 10:30-37. ¿Listo? Y respondiendo después de que él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Mire lo que le dice, después de haber entendido todo esto que le acabo de explicar de acá, de Levítico 19:18, ¿cierto? Respondiendo Jesús le dijo, mire que no le respondió de una, el prójimo es tal, no. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Ya está. Pues sí, o sea, el hecho de ser un hijo de Dios, el hecho de ser algo no quiere decir que no te pasen cosas en la vida. ¿Me van a entender? Nadie está exento. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, imagina el nivel que lo está colocando, un sacerdote, que el sacerdote era el que debía ejercer, estaba para servir a los enfermos. ¿Ah? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mire que fue indiferente lo que hablábamos, rechazó a la persona, rechazó, aborreció. Pero un samaritano, uno de Samaria, de los cuales los fariseos y los judíos trataban como perros, los gentiles, los que odiaban. Mira el nivel que se lo pone Mashiach, pero esos que ustedes odian, un samaritano que iba de camino, por eso mire que esto es una enseñanza, porque incluso los gentiles nos enseñan cosas. Y hay gentiles que se comportan mejor que un creyente muchas veces. Literal. Literal. Un gentil se puede comportar mejor que un creyente. Aquí lo está mostrando. Ellos que se ufanaban, somos los hijos de Dios, somos judíos, yo estoy en el templo, bla, 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 pero indiferentes, porque habían interpretado el mandamiento a su antojo, a su manera. Eso fue lo que vino a hacer Mashiach. Mashiach no vino a abolir la Torah ni los profetas, como dice él. Vino a llenarla, ahí dice completar, no, llenarla, es decir, darle un nivel mucho más alto, venir a organizar lo que habían desordenado. Por eso dice la palabra que él vino a quitar en Efesios 2:15, él vino a abolir los mandamientos expresados ¿en qué? En dogmas, dicen dogmasim, en tolón dogmasim, en dogmas, es decir, en las formas en cómo el ser humano las había interpretado, y no debía hacerlo así. Entonces él dice, ay de ustedes fariseos hipócritas que le ponen cargas a los demás y no quieren ni siquiera mover un dedo, hacerla de doble moral. Solo miran para afuera
pero no miran para adentro. Eso es ser un doble moralista. Solo mirar los errores de los demás, no mirar los tuyos. Eso es doble moralista, eso es ser una actitud de fariseo, ¿vale? Doble moral. Yo miro todo hacia afuera y yo sí, esto, y sí, usted se equivocó, eso, y le pasó nada, y yo también, pero no, ¿vale? Es donde te que tener cuidado en caer eso. Y eso es lo que Juan nos quiere decir ahorita aquí. Entonces dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A piedad, solidaridad, lo que hablábamos, cooperación, junto a cooperar con el otro. Eso es lo que hace Dios con nosotros, es solidario, coopera con nosotros y nosotros tenemos que cooperar con los demás. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Al parecer el aceite y vino y el romero era una infusión que utilizaban los samaritanos para poder curar las heridas. Y si uno va un poco más allá, ya sabemos qué implicaciones tiene el aceite y el vino. ¿Listo? Pero pues no nos vamos a ir de ese trasfondo. ¿Listo? Porque el aceite y el vino hacen referencia a la palabra, a lo que sana, a lo que cura. ¿Vale? Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, al lugar pues donde, como un hostal, ¿cierto? Versículo 35. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al encargado del mesón y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínense. Desinteresadamente lo hizo. No le cobró nada al que estaba moribundo, sino que, hombre, si está en tus manos ayudar, hazlo. No, hazlo. Ya está. Y mire lo que le dice Mashiach a la pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece, o sea, cuál? El sacerdote, el levita y el samaritano. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, o sea, el amigo del que cayó en manos de ladrones, del que estaba moribundo? ¿Y qué le respondió el fariseo? El que usó la piedad con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tú no haces eso. Eso fue lo que le dijo. Porque cuando le dice, haz esto y vivirás arriba, por eso él se quiso justificar. Ah, pero ¿cómo así? ¿Quién es mi prójimo entonces? Y el Mashiach ya le conocía y le dijo, hombre, ¿quién de estos 3? Ah, el que ayudó, el samaritano. Ese es el semejante. Ese es el amigo. Nosotros somos el amigo que tenemos que ayudar a los demás, a otro semejante a nosotros, sin mirar su condición, sin mirar nada. Nosotros, por eso queda, amarás tú como amigo a otro como tú. ¿Cierto? Ya es diferente, no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No. Tú como amigo de Dios, ¿cierto? Amarás. Y la pregunta es, ¿qué es lo mismo? O sea, ¿qué es lo mismo? A que el Mashiach le dice, veas tú lo mismo que hizo el samaritano. ¿Y qué es lo mismo? Vamos a leerlo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Que es amarás tú como amigo a otro semejante. Como amigo de Dios y como amigo del otro. O sea que si lo queremos entender como prójimo, ¿quién es el prójimo? Yo, no el otro. Porque si siempre se ha enseñado que el prójimo es el próximo y que no. El mandamiento es para mí. Yo tengo que ayudarlo. Mi mamá quiere decir algo. Levantaste la mano. Ah, sí, que curioso porque pues se supone que el sacerdote y el levita están al servicio de Elohim, están al servicio del Señor y se supone que deberían de practicar la justicia, la misericordia. Exactamente. Exactamente, y no le hicieron. Y eso es con los que nos pasa a nosotros, que a veces tenemos la posibilidad de ayudar, de hacerlo y no lo hacemos, ¿vale? No lo hacemos. Porque amamos más el dinero, porque nos pegamos a cosas, porque estamos pegados a lo material, etc., una cantidad de cosas. Y aquí está hablando de lo material, porque mire que dejó denarios, hizo esto, lo otro. Pero a veces nos pegamos mucho a eso. Y el Señor nos trabaja de una manera bastante interesante con eso. Pero bueno, así es. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como amigos? ¿Vale? La pregunta. Mateo 25, 31 al 40, vamos a leerlo. Que esto yo lo llamo como el servicio, el amor a Hashem expresado hacia los demás. ¿Listo? Dice, cuando el Hijo, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
O sea, el Hijo en semejanza de ser viviente, eso debería leerse así, el Ben Hadad, el que es semejante a un ser viviente, venga en su gloria y todos los mensajeros santos con él, o sea, nosotros, vengamos con él, o sea, seamos reunidos con él, entonces se sentarán su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos a los otros, de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los que está en el cielo. Cuando dice pues pondrá a su derecha es en el cielo y a la izquierda es en la oscuridad, en las tinieblas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de el Abba mío, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, o sea, desde que se ejecutó todo ese plan, desde que Adán y Eva pecaron y se ejecutó todo ese plan, hasta el momento ha sido preparado para ustedes. ¿Listo? Porque mire, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justificados le responderán al Señor diciendo, claro, ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento entonces lo hicimos si nunca te vimos aquí en la tierra? ¿Cierto? Es como la pregunta que haríamos nosotros. ¿Cuándo te vimos, le preguntaron, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, amén, amén, que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos, mírenlo, Señor, mis hermanos significan familia mía. Por eso él dice, los que hacen la voluntad, mi padre, mi madre, mi familia, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Abba. Imagínate. De cierto le digo, cuando hiciste a uno de estos de mis hermanos, a mi familia, los más pequeños, ya vamos a ver que los más pequeños, a mí lo hiciste. Increíble, ¿no? Imagínense. Eso es. Hay gente que le quiere servir, Señor, tiene que ser, hombre, hambrice por hacerlo. En la calle hay mucha gente. En el pueblo hay mucha gente necesitada. Y no solo que necesita dinero, necesita un abrazo, necesita un consejo, necesita compañía, necesita muchas cosas. Eso es. Ahí está. Hasta ahí claro, ¿no? Vamos hasta ahí claro entonces. Ya vamos a ir terminando, ¿vale? Para no alargarnos mucho. Entonces, versículo 11, vamos a Primera de Juan, nuevamente. El capítulo 2, versículo 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron, ¿qué? Sus ojos. Y esto me recuerda a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Yo quiero que leamos, vamos a leer estos versículos, vamos a buscarlo. Segunda de Pedro, atrasito de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro, sí, 1, versículo 3 al 9. Vamos a leerlo, porque dice, el que anda en tinieblas le cegaron sus ojos. O sea, se le cerraron los ojos. Vamos a ver eso. ¿Listo? ¿En cuanto a qué? Mire que va a decirnos Pedro, mire que todo conecta. Por cuanto, mire lo que dice el versículo 3. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a Elohim, y a la piedad, al Gesed que viene de él, han sido concedidas por su divino poder. Las capacidades celestiales no son de nosotros, son de él. No, a través de su poder. ¿Cuál es su poder? El Ruach. A través del Ruach es que tenemos esa capacidad. ¿Mediante el qué? A través del conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. O sea, sus gloriosas literalmente obras, acciones, manifestaciones. ¿Listo? Y dice así, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser consubstanciales, para que por ellas llegasen, o sea, nosotros, a ser consubstanciales con la naturaleza divina. O sea, llegásemos a tener una comunión, una experiencia con lo divino. Conocer a Dios, ¿ya? El conocimiento. Conocer a Dios
tiene que ver con tener esa experiencia. O sea, a través del Ruach, siendo un cuerpo carnal y corruptible, literalmente tenemos capacidades celestiales. Es increíble. Nos puso capacidades celestiales. Imagínense. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Listo? Así también ustedes pongan toda diligencia en añadir a la fidelidad de ustedes, ¿qué? Virtud, excelencia. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto de hermanos, ¿sí ven? Y al afecto de hermanos, el amor. Desde ahí empieza todo. Mire, porque si estas cualidades, cualidades celestiales, están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento. El conocimiento pleno de Yehoshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Hashem. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo que cerrados los ojos. Dice la vista muy corta en otras traducciones. Eso significa, cuando la vista corta es como estar así. Como cuando te pica una abeja y te pone el ojo inflamado que no puedes ver. Así, literalmente. Que se puede desinflamar, claro, se va desinflamando y todo. Pero si las tinieblas te pican como si fuera una abeja, te van a inflamar los ojos espirituales y no vas a poder ver. Eso es lo que pasa. Por ahí que tenemos que tener mucho cuidado con las tinieblas. Dice, porque el que carece de esas cualidades está ciego, teniendo los ojos cerrados y han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, cuando se refiere, añadan a la fidelidad y lo traducen como a la fe, ¿cierto? Es a la fidelidad, es decir, a la educación que han recibido ustedes por parte de Hashem, añadan virtudes. ¿Cuáles virtudes? No humanas, porque esas virtudes no son humanas, no son talentos humanos, son capacidades celestiales que ya las está nombrando. Y si ustedes notan muy bien, esas capacidades provienen no de la carne, sino del Ruach, y son conforme a su llamamiento. Por eso dice la palabra en Romanos 8:28, todos los amantes de Dios, ¿cierto? Las cosas conforme a su obrar, al obrar de Él, sinergia, ahora hay la palabra sinergia, ¿cierto? Conforme al obrar de Él, ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito, no es para todo el mundo. ¿Listo? Y claro, esas capacidades nos da por medio de su llamamiento. Y ya las tenemos, pero a veces las tenemos dormidas. Por eso debemos trabajarlas constantemente. Por eso el apóstol Pablo dice, ejercítense en la piedad. Ejercitémonos en la piedad. Porque esas, o sea, tenemos que empezar a trabajar en esta tierra para que comience a dar fruto. ¿Se acuerdan del Génesis? Para que todo árbol empezara a dar su fruto. El Señor capacitó toda la tierra para que empezara a dar el fruto, solito. Pero claro, cuando Adán y Eva pecó, ya tocaba ya la semilla, daba la semilla, pero tenía que trabajar la tierra. Pero siguió dando fruto. Entonces, comienza a aflorar. Y esto está en Gálatas 5:22. Exactamente lo que está nombrando aquí Pedro, lo está hablando Pablo en Gálatas 22. Porque la fidelidad es un atributo de él, no nuestro. Por eso no es fe. Pero Pedro la está dando de una perspectiva mucho más amplia y explicativa, ¿vale? Porque todos estos frutos del Ruach son una cadena. Un fruto me lleva a dar otro fruto, prácticamente. ¿Listo, familia? Bueno, no sé, porque ahí siguen otros versículos, no sé si ya llegamos hasta ahí, vamos 40 minutos, otro poquito, hagámosle ya, vamos hasta acá. Resulta que en los siguientes versículos de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, después de hablar de todo esto, o sea, el apóstol Juan prácticamente está dando a entender el comportamiento de lo que es un hijo de la luz y uno que está en tinieblas. ¿Y qué es lo que significa ese mandamiento de nuevo? Mira que lo dio de nuevo explicativo, explicando qué es el amar al prójimo, ¿listo? Al otro que es semejante a mí, más bien, ¿listo? Eso es lo que significa. Y vemos cómo tenemos que dar estos frutos. O sea, se supone que si somos del Ruach, somos del Señor, y nos ha dado esas capacidades, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no las estamos dando? No damos esos frutos, ¿vale? Tenemos que dar esos frutos, porque no nos está haciendo provecho el oír. No nos está dando provecho el oír. Estamos viendo simplemente oidores y no hacedores.
Ya está. Y a veces las correcciones que Dios trae son fuertes para eso. Y bastantes. Pero bendito el Señor que dice que Él corrige al hijo que ama. Porque si no lo corrige es bastardo. O sea, es como si no tuviera padre. Las correcciones duelen. Las correcciones las hacen llorar a uno. Pero es para bien. Porque el propósito de las correcciones es para que confiemos más en Él. Y no en nuestros impulsos, ni en nuestros instintos, ni en nuestras cosas. Y tenemos que llevar la vida de una manera mucho más tranquila y calmada. No andar como un mundano a veces. ¿Vale? Por eso he aquí los siguientes versículos, a partir de 1 Juan 2:12. Ahorita que en esos versículos es un juego de palabras curioso. Muchos dicen que es un poema griego, pero yo no lo veo así. Porque algunos comentaristas, ¿cierto?, describen que el apóstol Juan lo que quiso hacer cuando habla de padres, hijitos y jóvenes, ¿cierto?, del versículo 12 al 14, está como tratando de describir los tipos de nivel espiritual que podemos encontrar a lo largo de nuestro peregrinar con Hashem aquí en la tierra. Y literalmente me di cuenta que sí tenemos niveles espirituales, la verdad. No es algo que yo me quiera inventar, lo que la palabra mismo lo muestra, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nos comprendamos, toleremos unos a otros para ayudar constantemente y no lleguemos a hacer tropiezos, ¿vale? Y también identificar cuándo se trata de que estamos en la luz y en las tinieblas, porque a veces las tinieblas pueden atacar y podemos estar en las tinieblas y no nos damos cuenta. Entonces eso también nos lo está haciendo ver el apóstol para que, hey, si usted dice que es hijo de Dios, despierte, que no sea que las tinieblas le estén picando como abejas y estén literalmente secándoles los ojos. Hay que alejarse de ese panal, si no te van a seguir picando. Entonces, Juan habla de padres, de jóvenes y de niños o hijitos, que en este caso hijitos también se pueden tomar como niños y como discípulos en general. Y ya vamos a ver cada una. Por eso leamos ahí mismo el versículo 12 hasta el 14. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados les han sido perdonados a causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio, el Reshit. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y vuelve y repite. ¿Por qué repite? Porque es importante lo que está diciendo Juan. Les estoy escribiendo a ustedes, hijitos, discípulos, podríamos tomarlo en general, porque han conocido a Abba, a la fuente. Estoy escribiendo, padres, porque han conocido al que es el Reshit, Mashiach. Y les escribo, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Elohim permanece en ustedes y han vencido ¿a quién? Al maligno. El amor a los hermanos, prácticamente familia, constituye una experiencia, una comunión genuina, ¿vale?, con Dios. El enfoque primordial de la experiencia es la obediencia al mandato de amar, porque el amor es el cumplimiento que dijo Mashiach, en eso se cumple la Torá, desde toda la perspectiva que lo hemos visto obviamente, ¿no? No bajo el amar subjetivo humano, sino bajo el amar de Hashem. Y ya estamos conociendo en qué consiste ese amor. Por otro lado, Juan está escribiendo a nosotros, primero los hijos de Dios, ¿listo?, sus discípulos, a los cuales nuestros pecados en primer lugar han sido perdonados, porque si somos hijos porque nuestros pecados han sido perdonados, y entendamos eso, que no nos olvidemos que hemos sido perdonados, y como hijos que hemos recibido el perdón tenemos que comportarnos como santos, porque recibir el perdón es recibir la santidad, recibir todos los favores de Dios, espiritualmente hablando, en este caso. Entonces, han sido perdonados y como resultado de ese perdón, hemos sido injertados en la familia de Dios, al pueblo de Israel. Por ende, no debemos amar al mundo. ¿Qué es amar al mundo? Ejercer lealtad al mundo, a lo que hay en el mundo. O la ley del mundo, lo que te diga el mundo que hagas. Y eso implica no obedecer al diablo. Ya está. ¿Vale? Y recordemos que la palabra hijitos puede entenderse de dos maneras, como niños chiquitos
o como discípulos, independientemente de la edad. Tú puedes tener 80 años y eres un discípulo de Dios, y puedes ser un niño, espiritualmente hablando. Y es aquí donde podemos tomar esto de diferentes perspectivas. Como padres, en este caso, puede corresponder a los más maduros espiritualmente hablando, como a los ancianos con más experiencia en el conocimiento profundo de la Torá, o al que tiene conocimiento profundo de la Torá en el transcurrir del caminar con Mashiach, los años, ¿vale? Eso se le puede llamar a los padres. De hecho, a los padres le llamaban los maestros y a los hijos le llamaban discípulos. Yo se lo expliqué la otra vez. Y esto implica una conexión, a experiencia del conocimiento con el Dios eterno. Por eso, si tenemos mucho tiempo en el Señor, hombre, al menos se tienen que ver los frutos. Tanto tiempo y no damos frutos. Como decía Mashiach, tanto tiempo entre ustedes no han entendido esto. Hay que dar frutos. No es, ya no justificarnos tanto como el fariseo, que siempre buscaba justificarse. Ay, no, es que usted le echa la culpa a todos y no mira el primero. Y más bien aceptar y avanzar. ¿Listo? O sea, digamos, si llevamos tanto tiempo en el Señor, tenemos que, de verdad, hacerlo. ¿Vale? ¿Para qué? Hombre, cuando una persona está más experimentada, tiene una capacidad mucho mayor de direccionar a otros. La experiencia. ¿Ya? Y si es la experiencia del Señor, eso no se improvisa. El Señor capacita. Cuando habla de los jóvenes, son aquellos que, a pesar de no conocer a Dios en una experiencia profunda como los que llevan mucho tiempo, saben que existe una palabra y una sana doctrina como tal. Y han llegado al punto de dar fruto a través de esa palabra y sana doctrina para discernir el pecado, el error. Y la palabra en ellos está para oponerse al maligno y vencerlo, como dice aquí. Ustedes jóvenes han vencido al maligno a través del conocimiento, de la madura de la palabra, han llegado a discernir. ¿Por qué? Porque el maligno es el que ejerce más daño a los niños, a los inmaduros, a los hijitos, a los recién nacidos. Y es aquí donde yo quiero ir al final, ya con esto termino, al tema de los hijitos, de los niños espiritualmente hablando, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. ¿Dónde lo dice Pedro? Primera de Pedro 2, 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos, ¿cierto? La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan, ¿para qué? Para salvación. Si es que han gustado de la bondad de Hashem. Si usted dice ser hijo de Dios, pues hombre, desee esto cuando está empezando como niño. Empieza como un niño con la lechita y poco a poco va creciendo. Es como un cuerpo humano. Vas creciendo y vas pidiendo otro tipo de alimentos y otros tipos de necesidades. ¿Listo? Leche no adulterada. Pero Efesios 4, 14 al 15 dice que ya no seamos como niños fluctuantes. Claro, ya tiene que llegar un punto donde tenemos que empezar a dar fruto. Fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por engaño de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, las trampas, tropiezo, el engaño. Antes bien, siguiendo la verdad en amor, dentro del marco de él, de sus mandamientos, crezcamos en todas cosas, estas cosas, en aquel que es la cabeza. Esto es Mashiach. ¿Sí ven? Entonces, vemos que está hablando de un crecimiento y de niveles diferentes o etapas que nos encontramos en la vida como creyentes. Pero asimismo, entre más conocimiento, más madurez, más comprensión hacia los demás, más tolerancia, menos enojo, menos impaciencia, todo eso que tanto nos agobia, porque llevamos la vida a millón, aplicarlo nosotros, hacia nosotros mismos y hacia los demás. No deben haber tinieblas en nosotros. No debemos caer en el rechazo a los demás. Y versículo 15 y ya el 17 ya, no amen al mundo. O sea, el mundo es lo mundano, ¿vale? No está hablando de las personas que están en el mundo, porque no tendría sentido. Ni las cosas que hay en él. Si ven, todo lo mundano. Si alguno ama, es leal al mundo, el amor de Abba no está en él. Claro, si tú deseas, o sea, porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, de los ojos, es decir, la soberbia de la vida, no viene de Abba, sino del mundo. ¿Y quién domina el mundo? Satanás.
El deseo de la carne significa, o sea, es como el deseo vehemente e incontrolado de poseer todo lo que ven los ojos, la ostentación, la arrogante que produce la opulencia, ganas de tener más y más. ¿Y qué dice Pablo? Con que tenga sustento, abrigo, suficiente. Ya está. Pero el Señor nos tiene que trabajar mucho en eso. Muchísimo nos tiene que trabajar en eso. Porque a veces realmente nos quedamos y no damos fruto por estar aferrados a las cosas de este mundo. Porque aquí dice el 17, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, qué es la voluntad de Elohim, qué es la voluntad de Hashem, ¿vale? Y eso lo vamos a ver después porque ya nos alcanza el tiempo, familia. ¿Listo? Eso es todo, familia, por el día de hoy. Vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya sido de bendición, la verdad. Espero que haya sido de provecho esta palabra, a pesar de los percances y todo lo que hay. Yo, Samuel. Esperen que termine la grabación. Oh, Steven. Ah, ¿qué hubo, Steven? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Bueno, entonces, si ha escuchado la enseñanza, está bien, para que la escuche, para que aprenda también. Ahí tiene 2 personas también que le pueden seguir guiando, ¿vale? Paula, también espero que haya sido provecho la enseñanza, bendito el Señor. Y no siendo más, familia, me despido, ¿vale? Para no alargar mucho más el video, ¿listo? Un abrazo, Shabbat Shalom, Dios los bendiga, que estén muy bien.